Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos da mucho gusto estar pudiendo tener este culto, aunque sea a través de estos medios, y esperamos que ustedes se encuentren muy bien. Para iniciar, vamos a hacerlo con una lectura bíblica. Si gustan buscarla, se encuentra en el Salmo 67. Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Ahora acompáñenme. Vamos a hacer una oración por el culto y por el grupo de alabanza. Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias, Señor, porque podemos estar unidos, Señor, a través de la distancia, pero gracias porque me provees estos medios. Te doy gracias por poner personas que te alaben, Señor. Te pido que nos ayudes a alabarte, que ayudes al grupo de alabanza, Señor. Y te pido que nos ayudes a no distraernos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Y antes de pasar a los cantos, hermanos, les pedimos que nos acompañen a orar nuevamente, ahora por el mensaje que nos traerá el día de hoy nuestro hermano. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente, Padre, porque nos permites estar compartiendo tiempo como iglesia, Señor, porque sigues hablándonos, sigues usando a nuestro hermano, Señor, para que comparta tu mensaje aún a través de estas plataformas. Te damos gracias porque podemos seguir escuchando tu palabra, y te pedimos, Señor, en esta tarde que tú uses a nuestro hermano para que él nos hable lo que sea tu voluntad, Señor, que comparta tu iglesia el mensaje y que nosotros estemos atentos a escucharlo, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto a guardar esto en nuestros corazones, Señor, a aplicarlo, a compartirlo, Dios, y sobre todo, Señor, que estemos atentos a lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Lo ponemos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Digno del honor,
cielo te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando a comprender un poquito más acerca de esta disciplina de la oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Dios, porque tú nos permites regresar nuevamente a tu palabra, Señor, y ser instruidos por ti acerca de la mejor manera de hacer las cosas, Padre. Te rogamos, Señor, que así lo hagas ahora, Señor, y nos permitas un buen tiempo alrededor de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado estudiando algunos pasajes y hemos estado hablando acerca de cómo podemos orar mejor a través de ellos. Estuvimos viendo algunos salmos, quizá después vamos a volver a algunos de ellos. Entendíamos que los salmos son cantos, pero esencialmente son oraciones que David y el resto de los escritores de los salmos hacían al Señor. Y podemos aprender mucho acerca de ellos y cómo la oración transforma, va llevando nuestro espíritu, nuestra alma de un lugar de angustia, de temor, de soledad tal vez, hacia un lugar de consolación, de paz, de tranquilidad y de gozo en el Señor. Como a través de ver esta progresión, observábamos que la oración nos ayuda no solamente a avanzar en esa línea de emociones, sino a comprender quién es Dios, quién es el que al final produce en nosotros esas emociones de gozo, de paz, de tranquilidad. La oración sirve para eso. La oración nos ayuda a conectarnos con Dios y con su voluntad. En esta ocasión, me gustaría que pudiéramos ver otro pasaje recordando todo esto que hemos visto. Si la oración es tan importante para poder ayudarnos a conocer más a Dios, a que podamos confiar más en Él, ¿no sería bueno también ver qué dice la Biblia, o mejor dicho, cuáles son las oraciones, otras oraciones que en la Biblia se han hecho a favor de otros? Y quizá tomar de ahí
para entonces hacer estas oraciones a favor de otros alrededor de nosotros, nuestros hermanos en la iglesia, nuestra familia, nuestros amigos que queremos que se afiancen más en el Señor. Hay muchos lugares en la Biblia donde vamos a encontrar que los discípulos del Señor muestran esas oraciones al Señor y piden cosas muy específicas a Dios. Y creemos entonces que porque están reflejadas en la Biblia, estas oraciones son parte de la voluntad de Dios. Es decir, son cosas que Dios quiere que pidamos y dos, que son cosas que Él va a escuchar. Porque dice Juan ahí en su carta, en su primera carta, al final, él menciona que si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos escucha. Es decir, que Él los toma en cuenta. Y si sabemos que Él toma en cuenta nuestras oraciones, entonces sabemos que tenemos aquello que hemos pedido. Así que, ¿qué le parece si comenzamos a ver algunas de estas oraciones para que puedan ser usadas en nuestros tiempos de oración por otros y podamos pedir estas cosas en relación a otras personas alrededor de nosotros? Quiero que vaya por favor ahí a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, en el primer capítulo. La carta a los Efesios, en la primera parte del primer capítulo, nos va a hablar acerca de cómo Pablo agradece y alaba al Señor por todo lo que Él ha hecho. Él menciona en los primeros versículos que es el Señor quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, Pablo se siente lleno, Pablo se siente sumamente pleno de todas las cosas porque sabe que en Cristo tiene todo y sabe que en Cristo Dios nos ha escogido, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos para que pudiéramos servir para el propósito por el cual fuimos creados inicialmente los seres humanos, para alabanza de su gloria. Pablo agradece y alaba al Señor porque en Cristo tuvimos y tenemos aún redención a través de su sacrificio, es decir, el perdón de nuestros pecados conforme a esas riquezas de su gracia, de su misericordia para con nosotros. No le importó quiénes éramos nosotros, a él lo que le importaba era salvarnos a través de su misericordia, de su gracia. Y entonces, dice Pablo, en estos tiempos finales, Él nos ha dado a conocer por qué hacía todas estas cosas y a través de qué. Ese es el misterio que se va revelando en la Escritura, el misterio de su voluntad, el misterio de Cristo. Este Jesucristo es, dice Pablo, aquí y en otros lugares, es al que Él predica y es el que nosotros tenemos que predicar. Así que él habla acerca de todas estas cosas, alaba al Señor y entonces, a partir del versículo 15, él comienza a mencionar la manera en que él ora por estos hermanos efesios. Es decir, esto que acaba de decir está en su cabeza y en su corazón, pero él desea que todos estos hermanos en Éfeso puedan percibir de la misma forma estas grandes verdades. Y por eso él ora de esta manera. Déjeme mencionarle cómo él va llegando hasta ahí. Versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Es decir, él dice, yo ya sé que ustedes siguen al Señor Jesús y ahora yo agradezco al Señor por ustedes y pido por ustedes en mis oraciones. Y aquí menciona esta lista. Por favor, tome nota porque esto puede ayudarle mucho para saber cómo orar por estas personas que usted cree que aún necesitan acercarse al Señor, o personas que están flaqueando en su fe, sus hijos, sus padres, sus hermanos, quien sea, sus amigos, sus vecinos tal vez. Tome nota de esto que Pablo dice. Dice Pablo en el versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, número 1, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido que Él les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pablo sabe claramente que nadie puede llegar al Padre si no es porque el Padre le llama hacia Él. Nadie
Llega el momento en el cual se cansa de su maldad y dice, bueno, ahora quiero ser bueno. No es posible. De hecho, parece que la Biblia nos afirma que en vez de llegar a un límite, la maldad del ser humano va agrandándose aún más. Es solo hasta que el Señor aparece en nuestra vida y nos llama hacia Él, que entonces podemos volvernos hacia Él. Y eso solamente viene a través de Dios. Y por eso Pablo dice, yo pido que Él les dé ese espíritu de sabiduría y de revelación para que al fin puedan comprender estas grandes verdades. Especialmente dice, para que lo conozcan mejor. Esa es la intención primera de el poder ser un creyente, por ejemplo. No es el saber lo correcto, no es el ir a la iglesia correcta, no es el hacer las actividades correctas, es el conocer a la persona correcta. Y ese es el Señor. ¿No sería una buena oración la que podríamos hacer por la gente que no conoce al Señor, aquellos que están flaqueando en su fe? Yo pido por ti para que el Señor te dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcas mejor. Eso es algo que usted puede hacer. Ponga eso entonces en su lista de oración por otros. Versículo 18, dice él, pido también, anótelo también ahí, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, número uno, bueno, primero dice, pido que les sean iluminados los ojos del corazón. Es decir, otra vez, que Dios se revele en ustedes, que sea Él que les ilumine. No ustedes no pueden abrirse los ojos a esas verdades, que sea Él quien llegue en su gracia y misericordia y les abra los ojos. ¿Para qué? Tres cosas. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Bueno, Él ha mencionado ya anteriormente que en los primeros versículos y en las otras cartas acerca de esta intención de Dios de salvar a aquellos a los que Él, por los cuales el Señor Jesucristo vino. Esa esperanza gloriosa de poder estar con Él en comunión nuevamente es aquella en la que perdemos también de vista en muchas ocasiones. Es sumamente importante que la mantengamos en mente, pero en medio de las circunstancias en las que estamos, generalmente tendemos a irnos a voltear a ver hacia otro lado y perder de vista esa gran esperanza a la que Él nos ha llamado. Nuestras vidas sufren por consecuencia de eso. Y Pablo dice, yo pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan y vivan a la luz de esa esperanza a la cual han sido llamados. Una esperanza que es viva, que es fuerte, que es eterna, que no importa las circunstancias en las que estemos sumergidos, no permaneceremos ahí. Estamos ya listos y preparados para estar con el Señor para siempre. Número 2, para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Porque creemos que ser cristiano y seguir al Señor se reduce a simplemente sentir gozo cuando vamos a la iglesia o cuando tenemos compañerismo con los hermanos o participamos de las actividades de la iglesia o incluso cuando el Señor nos usa. Y todo eso es correcto, está bien sentirnos con ese gozo, con ese ánimo, pero sabe que no es lo único. Esa es una pero muy pequeña parte de la gran riqueza de esa gloriosa herencia que nos ha dado a cada uno de sus hijos. De hecho, no se compara en nada con simplemente estar tomados de la mano del Señor Jesús. Pablo dice que él con gusto deja de lado todo aquello que él ha conseguido hasta ese momento, con tal, dice, de alcanzar a Jesucristo. Así que él es esta riqueza de esa gloriosa herencia para con nosotros. Pide entonces para que los ojos de estas personas puedan ser iluminados, para que puedan reconocer la riqueza de esa gloriosa herencia que nos ha dado, que puedan conocer cuán grande y cuán bueno es estar con Jesucristo. Y número 3, para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Porque estamos confiados en un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede,
un Dios que puede hacer tan grandes cosas de las que solamente hemos probado una muy pequeña parte, y a veces nos conformamos con menos que eso. Y sin embargo, Dios es mucho más grande que eso. Y dice Pablo, yo quiero que ustedes experimenten eso, que puedan saber cuán incomparable es ese poder tan grande a favor de los que creemos en Dios, porque el poder de Dios está a favor de nosotros. Y él pone como ejemplo, dice, es ese mismo poder, esa fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios, dice el versículo 22, sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ese poder que actúa en Jesucristo para la resurrección, que lo sentó a la diestra de Dios y que se muestra plenamente en esa autoridad soberana que él tiene, es el mismo poder que está a favor de nosotros, sus escogidos. Y nosotros muchas veces vivimos ignorando ese gran poder de Dios. ¿No serían estas buenas oraciones entonces en favor de nuestros amigos, familiares, vecinos que no conocen a Cristo, o de nuestros hermanos en Cristo que están batallando en su fe? Tome en cuenta esto, y cada vez que usted vaya a esa lista de hermanos que tiene usted ahí para orar por ellos, pida por estas cosas, que como sabemos entonces, Dios las escucha y Dios a su debido tiempo las contestará. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, por tu bondad, por mostrarnos el camino, Señor, darnos esta iluminación de nuestro entendimiento para poder orar adecuadamente en favor de tu iglesia, en favor también de aquellos que no te conocen. Y sabemos que tú quieres, tú has venido por ellos, Señor, y tú quieres mostrarles tu salvación. Te ruego, Padre, que tú les bendigas entonces, y a nosotros, Señor, nos ayudes a recordar esto que hemos aprendido el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos permita entonces recordar todo esto en nuestros tiempos de oración. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra y por el tiempo que nos permitió tener. Ahora les pido que me acompañen a hacer una oración para terminar este tiempo. Yo, Señor, gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste tener. Gracias por el mensaje. Gracias por los cantos, Señor. Gracias porque podemos estar aquí. Te pido que nos ayudes a guardar en nuestro corazón todo, Señor. Que nos ayudes a enfocarnos en ti toda la semana, Señor. Todos los días, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, espero que Dios les siga quedando durante la semana. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.